empecé en el periodismo no en deportes, sino cubriendo información general, pero yo creo que al que más lana le metieron fue a los Venados que consiguieron el título en el 2009. Yo creo que a los Venados de la familia Millet, ese equipo parecía destinado para estar en la primera división, pero el mejor jugador yucateco, a mí me dio mucho gusto entrevistar a Fernando Valenzuela. Qué gusto saludarlos, amigos de Adrenalina Deportiva. Alejandro Torres Ramírez, más de 35 años de trayectoria en la crónica deportiva, en el periodismo deportivo yucateco y de manera general, cubriendo también fútbol, béisbol y demás deportes en CIPSE Deportes. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, mi querido Manuelito Garrido? Pues aquí ya estamos listos para lo que se te ofrezca. Sí, fíjate que yo no tengo la fecha exacta porque en deportes creo yo que la primera nota que fue en el Diario del Sureste me parece que fue entre el 87 y 88, pero el caso es que empecé en el periodismo no en deportes, sino cubriendo información general para un periódico nacional que se llama La Prensa, en el cual trabajaba mi papá, y ahí, a nombre de mi papá, eso sí, o sea, salía firmado su nombre, pero yo cubrí algunas investigaciones. ¿Cómo es que te inclinas más por el tema de deportes? Pues mira, a mí de chavito siempre me gustaban los deportes. Me acuerdo que junto con mi abuelo materno me sentaba frente a la tele a verla y él me explicaba del fútbol, me explicaba del boxeo, me explicaba de los toros. Nos sentábamos juntos con mi hermano a ver cualquier cantidad de deportes y además no solamente lo veíamos junto con él, sino también nos llevaba mi abuelo, nos llevó a ver toros, nos llevó a ver fútbol, béisbol, es decir, desde pequeño nos empezó a gustar el tema del deporte, especialmente a mí, y pues ya cuando tenía esa edad, 16, 17 años, 18, pues yo necesitaba también ganar mi dinero, ¿no? Y lo que sabía hacer era eso, era redactar notas, empecé en el periodismo escrito, y así fue como empezamos, como empecé. Mi estimado Alex, ¿cómo fueron esos primeros pasos? Digo, comienzas muy joven, básicamente un chavo que ni siquiera cruzaba la mayoría de edad. ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos? Sobre todo porque te encuentras a figuras importantes que pues que abrieron brecha en el tema del periodismo escrito, en tu caso. ¿Cómo fue para ti ese primer acercamiento, enfrentarte al mundo laboral, pero pues con esta parte, digamos, de la gente de mayor experiencia? Mira, yo empecé a redactar mis primeras informaciones como a los 10 años. Me acuerdo que mi papá, a manera de juego, nos ponía a mi hermano y a mí eh, y nos decía, bueno, ustedes van a buscar estos datos, esta información, van a hablar, por ejemplo, a la policía y van a preguntar si ha habido accidentes en esas vacaciones el día de hoy, cuántos, en qué carreteras y demás. Y nos decía, y después de eso, ya nos decía él qué datos eran los que necesitábamos y las preguntas que teníamos que hacer después de eso necesitan redactar lo que acaban de escuchar. Y así empezamos redactando. Ya en 1988, eh, en el Diario El Sureste yo estaba con Mario Peniche. Ahí los dos bien chavitos estamos recabando información para el Diario del Sureste, que ya no está de todos los días, ya no sale ese periódico, antes era de todos los días. Y posteriormente brinqué al Novedades de Yucatán en el 88, 89, y así empezó todo esto. Allá conocí a Russell Gutiérrez, lo veía en la redacción con su gorrita y todo, y llegando de cubrir algún evento de béisbol. Así fue como empezamos. Y empezamos con nuestras inquietudes cada uno, y pues iniciamos como cuates y ya después como un juego empezamos a escribir y luego en programas de radio, me acuerdo con Russell, hacíamos radio, de hecho el programa Límite inició en radio. Creo yo que fue por ahí del año del 91, por ahí fue, 91, 92, y empezó primero en radio. El de tele empezó al Límite en televisión, empezó en 1993, y así empezamos los tres, así
dándole de esa manera, cubriendo los eventos. Y por ejemplo, con Mari Peniche, me iba al fútbol de Venados. En el 88 inició Venados de Yucatán y nos tocó ver el inicio de ese equipo. Y, y pues cubríamos. Y lo más importante de esa primera temporada, 1988-1989, porque eran torneos largos, llegaron a la final los Venados de Yucatán. Y me acuerdo que Mari Peniche y yo, con nuestro dinero, tomamos nuestro ADO, nos fuimos 24 horas a la Ciudad de México a ver la final de Venados contra el equipo de Potros Nes. Justamente a eso es lo que íbamos. ¿Cómo tomaron ustedes o cómo fue esa primera noticia al enterarse de que iban a tener fútbol con los Venados? Mira, fue muy padre vivir esos momentos. Me acuerdo que ya existía el fútbol profesional en Yucatán, que ya lo teníamos aquí en tercera división, pero ese era un equipo de segunda división. Es decir, la segunda división ha tenido muchos nombres, es lo que hoy se conoce como Liga de Expansión, aunque en ese entonces sí había ascenso y descenso. Y pues los Venados se inscribieron en ese torneo de segunda división, es decir, la división inmediata a la primera división. Y los Venados, pues ya estando acá, llegaron de Apatzingán y íbamos a cubrir sus juegos. De hecho, estuve con Mario Peniche en la televisión comentando aquellos juegos de los Venados. Me acuerdo que llegaron a la final, fuimos a la final. Esa final se decidió luego de 3 partidos y en el equipo de Potros estaba Luis Miguel Salvador, era el anotador de ellos, era el centro delantero y todavía no era la figura que iba a ser en la primera división, incluso de selección mexicana. Luis Miguel Salvador, él fue uno de esos elementos vitales para que el Potros llegara a ser el equipo que subiera a la primera división. Pero no, se quedó en la orillita. En el tema, por ejemplo, de las plazas que te ha tocado cubrir de manera general con los Venados, ¿cuál consideras que es la más para ti, o sea, de las plazas que has conocido, de más pasión, que la afición está pues muy metida, se mete incluso en ocasiones con los mismos cronistas o las personas que viajan con el club? Mira, a mí me tocó estar, gracias a Dios, la fortuna de viajar con los Venados, primeramente para la temporada del 94, cuando estuvo Efraín Lugo Recalde al frente del equipo. Y pues con él nos íbamos de viaje Russell y yo, porque teníamos una cápsula en el programa, y entonces él nos dijo, me interesa que salga en su programa el acontecer de los Venados. Y fuimos a plazas como Irapuato, Tampico, muy fuerte igual. eh, Igual, por ejemplo, cuando estuve entre el 88, no, entre el 2008 y el 2011, que estuvieron los Millet, que yo estuve con ellos trabajando en la narración, pues conocimos plazas muy importantes como la de Tijuana, plazas muy fuertes, la de León, ya dije la del Irapuato, la de Veracruz, era una plaza muy fuerte, pero esa fortaleza, la Piedad, nos tocó estar en la Piedad, esa fortaleza se debía porque eran plazas que tenían el anhelo inmediato de subir a la primera división. Por eso hoy yo no veo a la Liga de Expansión tan fuerte porque no aspiran a nada, ningún equipo aspira a subir y créeme que esos juegos que se vivían en aquellos años, en el 88, por ejemplo, eran juegos a morir porque todos querían ascender a la primera división. Pero hoy en día, pues no se juega nada. Que forma también de un proceso que incluso ya se había trabado en el caso de la segunda división profesional, que incluso hay equipos que tampoco dan esa aspiración a pesar de ganar el boleto al ascenso por el tema muchas veces de la capacidad, entre comillas, así lo terminan maquillando los equipos o más bien la federación, de la capacidad de los estadios. ¿Tú qué crees que en realidad le falte, Alex, a pues como tal a la Federación Mexicana o al fútbol mexicano para que logre dar ese salto de calidad que le hace falta? Mira, lo que le hace falta a los directivos es querer al fútbol. Si lo quisieran, ellos mismos saben qué es lo que impide ese crecimiento. Y entonces los directivos lo que quieren es el dinero. Y lo que sucede es que no tenemos una selección buena, pero como hay muchos mexicanos viviendo en los Estados Unidos y les llega la nostalgia, pues ahí vieron el dinero y la mayoría de los juegos
los desarrollan en Estados Unidos los de la selección mexicana, igual va Chivas, igual va América a jugar allá fútbol a los Estados Unidos. Y bueno, en cuanto al fútbol mexicano, pues ellos mismos han hecho un grupo muy cerrado en el cual de plano ya no admiten el acceso a nadie más y me refiero a los de la Liga MX. Entonces, ellos no le van a dar acceso, al menos en los siguientes años, a los equipos de Liga de Expansión, y porque ellos están muy cómodos así. Nadie desciende, puedes quedar en el último lugar, no ocurre nada. Y lo que es penoso en el caso de la Liga de Expansión es que ya no hay esas liguillas a morir que nosotros llegamos a vivir, en donde era meterte a la cancha del Curtidores y tratar de salir con el resultado. Era una cancha muy difícil también la del Zacatepec, nos tocó estar allá, la de Leones Negros. Es decir, había canchas esencialmente tan complicadas, la del Puebla, eh, la del Nesa, igual había canchas muy complicadas, y sobre todo cuando ya te tocaba ver las caras del Querétaro con ellos en la liguilla, eran duelos a morir, ¿eh? Incluso en algunas plazas había hasta balazos y demás. ¿Por qué? Oh. Porque querían el ascenso de su equipo a la primera división. Parte, digamos, de esas anécdotas ¿Sí? que tienes, mi estimado Alex, que es, digamos, complicadas, o sea, suenan así, complicadas. ¿Cuál tú crees que es esa anécdota más importante dentro de tus viajes que te llevas y que hasta el momento tú lo tienes como que yo creo que esta es la que me voy a llevar y siempre voy a recordar, la que nunca falta en las pláticas? Mira, yo creo que fueron aquellos Venados del 2009. Yo les narraba los partidos a ellos a invitación de mi amigo del alma, José Manuel Espinosa, ya fallecido el día de hoy. Él me invitó al proyecto de Venados y entonces me uní y, y narraba los juegos, todos los juegos de radio, de locales y de visita, y entonces iba a viajar con ellos y me tocó conocer a David Patiño, que David Patiño para mí era uno de mis grandes ídolos de mi juventud, porque yo le fui a los Pumas. Ya en los últimos años ya decidí no irle a los Pumas porque ya no me gustan los manejos que hacen con el equipo, la institución y demás, por eso ya es otra historia. Entonces, David Patiño para mí pues era uno de los grandes ídolos que tuve y lo conocí entrenando, o sea, lo conocí primero jugando fútbol y ya después aquí dirigiendo a los Venados y él siendo el capitán, perdón, él siendo el entrenador y también conocí al Parejita López y a un equipo que estuvo muy sólido con el Chuleta Orozco, Cariño, el Oso Saúl Sánchez, es decir, grandes jugadores que dejaron en el camino a un equipo tan poderoso como es el del Veracruz, porque se le ganó allá y después se consiguió el título frente al conjunto del Tijuana allá, se les ganó y para mí ese fue un momento muy interesante porque estuve con ellos en la cancha ya después de que fueron campeones, pero todavía no había ascenso porque había que jugar contra el otro campeón que era Querétaro. Y entonces a Querétaro allá se le hizo un muy buen juego, se perdió 2-1, acá se empató y en penales terminó por perderse, pero yo creo que esos momentos que nos tocó vivir como grupo, con los jugadores, yo como gente de prensa allá en Tijuana, para mí fue sensacional. ¿Tú crees que ha sido porque digo, a muchos yucatecos y a muchos aficionados al fútbol aún les duele esa final de contra Querétaro que se pierde aquí en el Carlos Iturralde? Terminaron ganando el primer compromiso ahí en la Corregidora, el conjunto de Querétaro, y aquí terminó empatando Venados y al final terminan fallando el penal y con esto pues asciende Querétaro. ¿Tú crees que esa es la final, digamos, le ha dolido como tal o tú crees que es la final que más le cuesta a los Venados? O sea, en ese entonces llamado Mérida. Es que es por generaciones, porque igual la del 88, 89 fue el mismo caso, se llegó a la final, imagínate, y se fue hasta un tercer partido. Es decir, el drama de un tercer juego y saber si el equipo iba a ascender a la primera división. Y el equipo de Potros Neza terminó goleando a los Venados allá en el Estadio Jalisco. Y bueno, hubo mucha tristeza, al igual que la que hubo
en el 2009. Me parece que han sido ocasiones muy interesantes, sin dejar pasar a aquel equipo del invierno del 98, cuando estaba Efraín Lugo, llegaron a la final también. Me acuerdo que aquí le ganaron a Chivas Tijuana. Aquí le ganaron a Chivas Tijuana y después perdieron contra el Curtidores. Han sido tres ocasiones muy interesantes que ha estado acariciando el título el equipo de Venados. El equipo más fuerte en cuanto al papel, en cuanto a jugadores, nombres que ha tenido a lo largo de estos años los Venados. Pues mira, yo creo que los tres tienen su historia, no hay que demeritar a ninguno de los tres, pero yo creo que al que más lana le metieron fue a los Venados que consiguieron el título en el 2009. Yo creo que a los Venados de la familia Millet, porque estaba muy duro ese equipo, muy duro por cualquier línea que la quisieras ver. Digo, ahí estaba Cariño, que jugó con los Pumas, estaba el Parejita López, estaba Chuletita Orozco, que estuvo en la primera división. eh, Igual por ese equipo pasó Edson Suárez. Es decir, hubo grandes jugadores que estuvieron en ese plantel y que lo hicieron grande, que lo hicieron interesante. El mismo David Patillo con ese fogueo, después llegó a ser entrenador en primera división con los Pumas. Es decir, ese equipo parecía destinado para estar en la primera división, pero pues no se pudo. El equipo que se fue a la primera fue el Querétaro. Querétaro, sí, sí, lo recordamos y lo recordamos muy bien, algunos con cierta tristeza les sigue doliendo. Cada quien tiene sus méritos en cuanto a años, en cuanto a trayectoria, los méritos que han tenido de manera general, pero tú quién consideras que lleva tal vez como esa estandarte del mejor yucateco en cuanto al fútbol se refiere. El mejor jugador yucateco, mira, yo creo que también lo podemos dividir por épocas, ¿no? Porque don Carlos Iturralde Rivero jugó una época excepcional, tiene un muy buen lugar, bien ganado en el fútbol. Para mí es uno de los grandes. Eh, y ya después hablamos de José Casellas, que también fue un goleador muy bueno con el Cruz Azul, también con el equipo del Atlante, del Atlas. Siguieron transcurriendo los años y entonces surgió la gran figura del Tato Torres. Él fue un muy buen jugador. Él fue parte de aquel Atlas que tanto gustaba la afición de Ricardo Antonio Lavolpe. Él fue parte de ese equipo. Y pues bueno, siguieron pasando los años y entonces ya llegamos al tema de Henry Martín, que, pues bueno, él está haciendo un momento muy importante para el fútbol. Sin embargo, a mí, hay un pero que creo por el cual no es el mejor, porque Henry Martín cuando ha llegado a sus juegos de la liguilla, no ha sido el goleador que la América esperaba. Ujú. Y cuando llegó al Mundial no fue el goleador que México esperaba. Entonces, pues creo que en ese aspecto no está tan arriba, ¿no? ¿A qué me refiero el goleador que México esperaba? Pues, por ejemplo, como al Matador Hernández, que lo fue con la selección mexicana, como es el caso de Luis García, que también fue goleador con la selección mexicana. A eso me refiero, de esos que levantan la mano y entonces es el goleador del cual esperábamos que hiciera algo y yo creo que Henry Martín, pues no llegó en su momento al último mundial. La entrevista más difícil, la persona con la que tuviste que batallar para buscar esa nota deportiva. Mira, a mí me dio mucho gusto entrevistar a Fernando Valenzuela, me dio muchísimo gusto entrevistarlo. Me tocó ver el tema de la Fernandomanía y me le dio muy bien la entrevista, creo que del año del 91, 92 por allá, y me agradó mucho su manera de ser. Y también en un viaje que hicimos Russell Gutiérrez y yo a España, pudimos entrevistar a Hugo Sánchez. Igual fue una persona muy buena, muy respetable, nos respetó mucho y demás. Entonces creo que en la manera de hacer las entrevistas está en cómo les haga las preguntas, ¿no? Y a ellos te van a respetar de la misma manera, ¿no? Yo creo que eh, en eso se basa principalmente una entrevista y en ser respetuoso, ¿no? Yo creo que el respeto se ha perdido entre los que se llaman periodistas
porque con tal de ganar una nota llamativa, eh, hablan mal de las personas. No es mi estilo, respeto a los que lo hacen, pero yo creo que hay que ser respetuosos con los entrevistados. ¿Qué le diría el Alex de esos más de 35 años de trayectoria al Alex que estaba por iniciar en esos 10 años, 17 años, cuando tú iniciaste en tu trayectoria del periodismo? Pues, ¿qué le diría? Que siga el consejo de Dios, que siga el consejo de Dios, que no sea parte de las escrituras y que persevere en Dios, porque cuando estamos bien con Dios, y que es lo elemental que tenemos en nuestra vida, pues Dios nos va abriendo puertas, ¿no? Y también cuando nos cierra puertas es porque nos quiere probar en nuestra disciplina, en nuestra fe. Yo creo que eso sería lo principal que le diría, que tenga un acercamiento diario con nuestro Señor. ¿Cómo ves ahora el fútbol internacional? Digo, ahora también dejando atrás a Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿quién crees que pueda tomar ahora la batuta como mejor jugador del mundo para marcar una generación? Mira, yo creo que para empezar, mis dos grandes equipos son el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid por Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, que tuvo un paso impresionante en el fútbol de España, me tocó verlo ser campeón de goleo en España, el Pichichi, en una época extraordinaria de la Quinta del Buitre, y después me empezó a llamar la atención el Barcelona por Rafa Márquez, y entonces los dos son colosales, son poderosos. Esa era que tuvo Rafael Márquez con el Barcelona, yo creo que es irrepetible, porque ha estado en uno de los equipos más poderosos del Barcelona, que incluso en ese equipo se encargaron de meterle cualquier cantidad de goles al Madrid, en su misma cancha, es decir, en el Santiago Bernabéu, y el que fue parte de ese equipo fue Rafa Márquez. Ahora, en la época actual, yo creo que ha habido grandes elementos que han levantado la mano, como Haaland, como Mbappé, que son esos grandes equipos en los reflectores, pero pues hay que esperar a ver, que se decidan, porque por ejemplo Haaland pues no ha sido el goleador que esperábamos en la Champions, en el caso, bueno, sí ha sido, pero no en las instancias finales. Y en el caso de Mbappé, pues es un buen jugador, pero también a veces entra en sus baches. Vamos a ver qué tal responde. Entonces, otro que está surgiendo como la espuma es Lamine Yamal, que es tremendo jugador de fútbol. Y para esta edición, la que viene del enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona, yo creo que el Barcelona puede hacer algo frente al Madrid. Yo creo que tiene a uno de los mejores equipos que ha tenido. Sin embargo, dejemos en un punto y aparte en aquel Barcelona de Messi, en aquel Barcelona de Rafa Márquez, donde también estaba él, porque ese Barcelona no creo que vuelva a tener una generación de ese tipo. Pues mi estimado Alex, te agradezco tu tiempo por habernos compartido un poquito de tu experiencia, de todo lo que has logrado, de tu amplia experiencia que has logrado en el periodismo. La verdad es que eres y serás siempre este estandarte para muchos de nosotros que pues vimos en ustedes, Russell y tú, como esas personas que siempre dieron esa mano. Alex, agradecido de nueva cuenta contigo por abrirnos pues este tiempo, este espacio para ti con nuestros amigos de Adrenalina Deportiva. Gracias, mi querido Manuelito, y yo siempre tendré presente que tú fuiste un buen, alumno de mi querido amigo Russell Gutiérrez. Él fue quien te llevó de la mano. Cuando ya estaba Russell en su último año de vida, él te llevó de la mano y te metió en la crónica, y es algo muy importante para mí. Pues ahí está, amigos de Adrenalina Deportiva, estuvimos hoy con Alejandro Torres Ramírez.